Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un clásico navideño, un cuento de Navidad de Charles Dickens. Oh, sí, un cuento de Navidad. Exacto, vamos a estar analizando fragmentos de una traducción al español para descubrir juntos por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy en día. Me parece una idea fantástica. Y bueno, pues para empezar me gustaría hablar de Ebenezer Scrooge, Claro, el protagonista de nuestra historia. Los extractos que tenemos lo describen como un hombre con frío interior, facciones heladas, labios azules. no, pues suena a alguien que realmente necesita un buen abrazo navideño. Totalmente. Incluso su oficina se describe como un témpano incluso en verano. Es interesante ese detalle, ¿no? La frialdad de Scrooge no se limita solo a su personalidad, Sí. sino que afecta todo a su alrededor. Lala. Es como una metáfora de su incapacidad para conectar con la calidez humana. Exacto. Y por supuesto no podemos olvidar su famosa frase, Paparuchas. esa misma. Cada vez que alguien menciona la Navidad, Es como si rechazara por completo la idea de la generosidad y la alegría. ¿Crees que Dickens, al elegir un nombre como Scrooge, que suena un poco a mezquino en inglés, quería hacer una crítica social a la avaricia? Es una interpretación muy interesante. Sin duda Dickens era un crítico social y la elección del nombre podría reflejar su punto de vista sobre la riqueza y la mezquindad. Tiene sentido. Pero Bueno, hablando de momentos impactantes, ¿qué me dices de la aparición de Jacob Marley? Con su rostro en la aldaba y el sonido de cadenas arrastrándose, uff, qué escalofrío. ¿verdad? Y esas cadenas no son solo un detalle para asustarnos, ¿no? No para nada. Simbolizan la carga que Marley lleva incluso después de la muerte, el peso de una vida materialista y egoísta. Y es una advertencia para Scrooge, ¿verdad? Exactamente. Y no solo para él, creo que también es una advertencia para nosotros. ¿En qué sentido? Nos hace preguntarnos qué cadenas estamos forjando nosotros con nuestras propias decisiones. Uy, esa pregunta me deja pensando. Bueno, ya que hablamos de apariciones sobrenaturales, ahí llegan los tres espíritus. Cada uno con su propio rol. empezando por el espíritu de las Navidades pasadas que lleva a Scrooge de vuelta a su infancia y juventud. ¿Qué representa este viaje al pasado para Scrooge? Yo creo que es un viaje a la raíz de su amargura, donde vemos cómo pierde su inocencia y las oportunidades que desperdició para el amor y la felicidad. Es una idea interesante. La escena en la que su antiguo amor rompe su compromiso es especialmente conmovedora. Sí. Ella se da cuenta de que él ha cambiado, que ahora prioriza la riqueza por encima de su relación. Es una escena triste que nos muestra cómo la búsqueda de la riqueza puede llevar a la soledad. Totalmente. Luego tenemos al espíritu de la Navidad presente, que le muestra a Scrooge la alegría navideña que él mismo rechaza. Este espíritu nos muestra el contraste entre la felicidad y la calidez de la Navidad que celebran los demás. Y el aislamiento de Scrooge. Es interesante cómo se centra en la familia Cratchit, mostrándonos sus humildes celebraciones, su amor mutuo y la difícil situación de Tiny Tim. La imagen de Tiny Tim es realmente conmovedora y nos hace pensar en la fragilidad de la vida. Es verdad. Pero bueno, la cosa cambia drásticamente con el espíritu de las Navidades futuras. Este espíritu es silencioso, enigmático y lleva a Scrooge a un futuro aterrador, donde muere solo y olvidado. La cena en la tienda de empeño donde la gente celebra su muerte mientras vende sus pertenencias es escalofriante. Es una imagen muy poderosa. ¿Qué crees que nos dice Dickens sobre el legado que construimos con nuestras acciones? Nos confronta con la posibilidad de un final solitario si elegimos la avaricia y el egoísmo por encima de la compasión y la conexión humana. Una idea que da mucho que pensar. Sin duda. Y hasta aquí llegamos por ahora. En la segunda parte exploraremos el camino de Scrooge hacia la redención y el poderoso mensaje de transformación que nos deja un cuento de Navidad. La verdad es que es increíble cómo Dickens utiliza estos tres espíritus para llevar a Scrooge por una montaña rusa de emociones. Es un viaje intenso. Totalmente. Pasamos del miedo y la negación al arrepentimiento y finalmente a una chispa de esperanza. Sí se ve como poco a poco el corazón de Scrooge se va descongelando. Exacto. A medida que reconoce el dolor que ha causado. Tanto a los demás Claro. como a sí mismo. Es como si finalmente se viera a sí mismo y a su vida bajo una nueva luz. Una luz que le permite ver las consecuencias de sus actos. Y esto nos lleva a uno de los temas más poderosos de la historia, la redención. Ajá. ¿Es realmente posible que alguien como Scrooge cambie de verdad? Pues Dickens nos muestra que nunca es tarde para cambiar. ¿Tú crees? Sí, la transformación de Scrooge, aunque rápida, nos habla de ese deseo humano universal de tener segundas oportunidades. Y hablando de segundas oportunidades, el despertar de Scrooge en el día de Navidad es como un renacimiento, Está lleno de alegría navideña. totalmente. Y rebosa generosidad hacia todos. Es un cambio radical. Pasar de paparruchas
Abrazar el espíritu navideño nos muestra que incluso los corazones más duros pueden ser tocados por la compasión y la alegría de dar. Me encanta esa imagen del enorme pavo que le envía la familia Cratchit. Es un detalle genial. ¿Pero crees que la historia se centra solo en esos grandes gestos? No creo que la transformación de Scrooge también se ve en los pequeños detalles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando reconoce la humanidad de Bob Cratchit, Sí. le ofrece un aumento de sueldo y promete ayudar a su familia. Un recordatorio de que incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto. Totalmente. Y eso me hace pensar que la historia no termina con la transformación de Scrooge. Ah, ¿no? No. Se trata de cómo continúa viviendo una vida impregnada del espíritu navideño durante todo el año. Es un punto importante. La redención no es un evento único, sino un compromiso continuo de vivir con generosidad y compasión. El viaje de Scrooge nos desafía a llevar el espíritu navideño en nuestros corazones todos los días del año. Es una idea muy bonita. ¿Qué podemos aprender de este viaje y aplicarlo a nuestras propias vidas? No solo durante las fiestas, sino durante todo el año. Buena pregunta. ¿Qué nos dice un cuento de Navidad sobre nuestras propias cadenas y la búsqueda de la felicidad? Nos anima a examinar esas cargas que nos impiden conectar con los demás y experimentar la verdadera alegría. Esas cadenas que nos atan y aún. Exactamente. Y nos recuerda que la riqueza material no se compara con la riqueza de las relaciones humanas y la satisfacción de dar. Una lección muy valiosa en cualquier época del año. Sin duda. No sé tú, pero a mí me fascina cómo un cuento de Navidad ha traspasado el tiempo. Se ha convertido en un clásico. Y no solo en la literatura. En todo. Exacto. Es imposible imaginar la Navidad sin pensar en Scrooge, en los villancicos, en las películas. Hasta en los anuncios. Es verdad. Y bueno, la historia ha inspirado tantas adaptaciones, desde películas hasta obras de teatro hasta ópera. Y lo interesante es que esa popularidad también nos habla de cómo han cambiado los valores sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la época de Dickens, la obra era una crítica a las desigualdades de la Inglaterra victoriana. Claro, Señalaba la pobreza y el sufrimiento de la gente. como esas personas pobres acurrucadas alrededor del fuego para no congelarse. Y exactamente, Dickens usó la transformación de Scrooge para promover la compasión y un cambio social. Y hoy en día, Bueno, hoy en día, cada adaptación suele centrarse en diferentes aspectos de la historia. claro, Reflejan las preocupaciones de nuestra época. cada generación encuentra un nuevo significado. Exacto. Para algunos se trata de la redención personal, de encontrar la alegría en el dar. Sí. Para otros es un llamado a la acción, un recordatorio de que hay que luchar contra la injusticia social y la desigualdad. Es increíble cómo una historia puede tener tantas interpretaciones. Y no solo eso. Ok. Fíjate en cómo el viaje de Scrooge está tan arraigado en nuestra cultura que su nombre ya es sinónimo de tacañería. Es verdad. Decimos, no seas un Scrooge cuando alguien es agarrado. Totalmente. Es una prueba del impacto que ha tenido la obra de Dickens. Es como si hubiera creado un lenguaje propio en torno a la generosidad y su opuesto. Sin duda. Pero más allá de las palabras, un cuento de Navidad nos recuerda que las historias tienen el poder de hacernos pensar, de inspirarnos e incluso de motivarnos a actuar. No es solo una historia de fantasmas. Es una historia sobre la conexión humana, sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre la esperanza. Y para terminar esta inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante. ¿Qué pasaría si en vez de solo leer o ver un cuento de Navidad, buscáramos la manera de vivir su mensaje? Convertirnos en una especie de espíritus de la Navidad presentes en la vida real. Exactamente. Ya. ¿Qué pequeños actos de bondad, qué gestos de compasión podemos ofrecer a los demás, no solo en Navidad, sino durante todo el año? Tal vez ese sea el verdadero legado de un cuento de Navidad. Un llamado a llevar el espíritu de generosidad y esperanza dentro de nosotros, transformándonos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Me gusta esa idea. Y como diría el pequeño Tim, Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en un cuento de Navidad. Ha sido un placer. Esperamos que esta exploración te inspire a encontrar tu propia interpretación de este clásico y a llevar su mensaje de esperanza y transformación en tu corazón durante todo el año. Hasta la próxima.